Buenos días, soy el docente John Arvinzoni, profesor de estadística del Instituto Universitario Tecnológico Antonio José de Sucre. Hoy vamos a hablar un poco sobre probabilidad total y teorema de Bayes. Lo vamos a realizar mediante un ejercicio. El ejercicio nos dice que una fábrica de enlatados produce 5.000 envases diarios. La máquina A produce 3.000 de estos envases, de los que el 2% son defectuosos. Y la máquina B produce los 2.000 restantes, de los que se sabe que el 4% son defectuosos. Nos piden determinar la probabilidad de que un envase elegido al azar sea defectuoso. B. Si el envase seleccionado es defectuoso, ¿qué probabilidad hay de que proceda de la máquina A y de la B? Primeramente hacemos un diagrama en árbol. Y nombramos los sucesos. En este caso vamos a nombrar D como envase defectuoso y B con una rayita o una negación como el envase no defectuoso. ¿Okay? Hacemos los diagramas de árbol. ¿Okay? En el envase, en la máquina A, ¿verdad? Tenemos 3/5. Como es un 2%, es 0,02 defectuoso. En la máquina y tenemos 0,96 no defectuoso. En la máquina B tenemos 2/5, tenemos 0,04 defectuoso y 0,98 no defectuoso. Entonces, con la pregunta A, la probabilidad de que un envase elegido al azar sea defectuoso. ¿Okay? Allí sumamos las ramas donde al finalizar aparezca un envase defectuoso. Para hallar la probabilidad total de que el envase elegido sea defectuoso, ¿verdad? La máquina A es solo envase. En el envase defectuoso, la probabilidad de que en la máquina A haya envase defectuoso va a ser igual a la probabilidad de la máquina multiplicada por la probabilidad del envase defectuoso entre la cantidad total de envase. Sustituyendo los valores, tenemos que la probabilidad de A es igual a 3/5 multiplicado, siguiendo la rama, multiplicado por 0,02, que es el 2% que son defectuosos. Y eso nos va a dar como valor 0,02. Seguidamente buscamos la máquina B a ver si hay envase defectuoso. ¿Sí? Esa sería la probabilidad
de la máquina B, ¿verdad? De los envases defectuosos, que va a ser igual a la probabilidad de la máquina por la probabilidad de los envases defectuosos sobre la cantidad total. Sustituyendo los valores, tenemos que la probabilidad de la máquina B es igual a 2/5 multiplicado por el porcentaje de los envases defectuosos, que es 0,04. Y eso va a ser igual, o nos va a dar un valor de 0,016. Hallando la probabilidad total de envases defectuosos, tenemos que la probabilidad de los envases defectuosos va a ser igual a la probabilidad de la máquina A, de los envases defectuosos de la máquina A más los envases defectuosos de la máquina B. Entonces, sustituyendo los valores, tenemos que 0,012 más 0,16 va a ser igual a 0,028. Resolviendo la parte B, que nos dice, que nos pregunta, si el envase seleccionado es defectuoso, ¿qué probabilidad hay de que proceda de la máquina A y de la B? Según el teorema de Bayes, sabiendo que el envase seleccionado ha sido defectuoso, relacionamos la rama que nos pide con respecto a la probabilidad total. Defectuoso, de probabilidad defectuosa. Entonces, tenemos que la probabilidad de que provenga de la máquina A va a ser igual a la probabilidad de la máquina A de los envases sobre los envases defectuosos, que va a ser igual a la probabilidad de los envases defectuosos de la máquina A sobre la probabilidad de los envases defectuosos. Y eso va a ser igual, sustituyendo los valores, a 0,012 entre 0,028. Nos da como resultado 0,4286. Y la probabilidad de que provenga de la máquina B, que los envases defectuosos provenga de la máquina B, va a ser igual a la probabilidad de los envases defectuosos de la máquina B, que va a ser igual a la probabilidad de los envases defectuosos de la máquina B sobre la probabilidad de los envases defectuosos. Y eso, sustituyendo los valores, nos va a dar 0,016 entre 0,028. Y eso va a ser igual a 0,5714. Esto es todo por hoy. Nos vemos en la próxima clase.